la sesión de preguntas y respuestas. Le pido al doctor Cortés si es tan amable de conducirla. Con todo gusto. Liliana Noble, Pulso Saludable, por favor. Gracias. Buenas noches, Liliana, sí se oye, sí, ¿verdad? Liliana Noble, de Pulso Saludable. Buenas noches, doctor Gatell. Tengo dos preguntas. Hola, quisiera saber su opinión, doctor Gatell, sobre esta declaración de la Comisión Europea. Leí el texto y no necesariamente es un impedimento para que las vacunas que se producen en esta unión puedan salir al exterior. Más bien es como una advertencia por esta falta de cumplimiento que ya les avisó AstraZeneca y que no va a poder pues darles las dosis que se habían contratado. Yo quisiera saber si en lo que ellos resuelven sus temas, esto de alguna manera pudiera afectar o retrasar el proceso del embotellamiento con el que ya se estaba pactado acá en Ciudad de México y también en Argentina. Bueno, ellos, seguramente usted no lo conoce, pero en México esto podría influir en el retraso de esta manufactura final. Y tengo una segunda pregunta para el doctor Cortés. Gracias. Gracias, Liliana. No, hasta el momento no tenemos indicación alguna de que las decisiones de la Unión Europea sobre la exportación o la salida del territorio de la Unión Europea de la vacuna de AstraZeneca pudiera afectar el abasto en México. El abasto en México y de hecho en Latinoamérica por parte de Astra está precisamente a cargo de la operación que se pactó con la contribución de Argentina y de México. Hoy precisamente tuvimos una nueva sesión, como la tenemos periódicamente, en la que participamos varios funcionarios de gobierno, de Cancillería, del sector salud, de Hacienda, del sistema de administración tributaria, de aduanas, etcétera, y también el presidente de la Fundación Carlos Slim para la Salud, el doctor Roberto Tapia Conger, también los directivos de AstraZeneca y también de Liomont, el propio ingeniero Alfredo Rimoch, quien es el gerente general de Liomont. Entonces, le damos un seguimiento muy cuidadoso, muy estrecho, vemos gran ánimo en todos quienes participamos en este esfuerzo, ya sea desde el gobierno, ayudando a facilitar la operación, o desde las empresas privadas y la Fundación Carlos Slim para la Salud, en lo que respecta propiamente al proceso de fabricación. Se sigue fabricando en Argentina el producto a granel. Este se siembra a partir de lo que se llama lote semilla, es decir, la fábrica de Max Science en Argentina, quien es la responsable de producir el granel, tiene ya el lote semilla y tiene los insumos para fabricar ese granel, que estamos hablando de cerca de 5,000 litros que se producen de un líquido que contiene los antígenos de la vacuna. Y estos llegan a México, se transportan con el resguardo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta la planta de Liomont, y se empezarán a envasar próximamente para estar listos a finales de marzo. Entonces, en conclusión, este es el proceso y estas decisiones de la Unión Europea no afectan hasta el momento, y esperamos que no lo hagan, este proceso de fabricación para tener 74.4 millones de dosis para México y más de 250 millones de dosis para el mercado de América Latina. Gracias. Y doctor Cortés, aprovechando y con todo el respeto que se merece la salud de pues el doctor Gatell, que sabemos que está negativo a COVID, y el señor presidente, etcétera, me llama mucho la atención que hace algunos días compañeros y en general la población sigue insistiendo sobre el tema de cuándo se debe realizar una PCR, cuál es lo ideal, si hacer una prueba serológica, una de antígenos. No sé si sea mucho el atrevimiento, pero me parece que es muy bueno si nos pudiera ayudar a recordarnos rápidamente cuál sería el objetivo de realizar y cuándo, después de conocer a esta persona que ha sido positivo a la COVID-19 o al SARS-CoV-2, pues tendría que realizarse el grupo de contactos, la prueba, para no irnos con un falso negativo que pudiera después darle a este paciente una posibilidad escasa de recuperación o más tardía. Gracias.
Con todo gusto, Liliana. Las pruebas serológicas no son útiles para el diagnóstico específico si se requiere ver a una persona que está enferma en ese momento. ¿Por qué? Porque las pruebas serológicas lo que ven son la IgG y la IgM, no es la mejor prueba, lo mejor es la prueba de antígeno. Sí, yo opto por decirle la prueba de antígeno porque luego pruebas rápidas se pueden confundir con otras que no funcionan. Es la prueba de antígeno que da un resultado en poco tiempo, ¿sí? 15 o 30 minutos. Está la PCR. Esas son las dos pruebas que se pueden utilizar. ¿Cuándo es lo ideal? Lo ideal es cuando la persona presentara sintomatología. La prueba de antígeno en personas que no presentan sintomatología puede modificar la sensibilidad, la especificidad y por lo tanto no dar los resultados que es para lo que sirve, ¿sí? La prueba PCR puede resultar positiva todavía mucho tiempo después, pero lo importante de la PCR es el resultado cuantitativo. Hay dos resultados en la PCR. El cualitativo, que te dice si encontré o no encontré trazas del virus, y el cuantitativo, que dice cuál es la carga viral y cuántas veces el laboratorio tuvo que replicar o tuvo que amplificar la muestra hasta encontrar algo de ese virus en la muestra nasofaríngea. Si la muestra se tuvo que replicar muchas veces, a pesar de encontrar el virus, es una muestra, debe ser un resultado negativo. Entonces, lo ideal es cuando yo me encuentro como un contacto de un caso positivo, lo que tengo que hacer es aislarme en casa, vigilar mi salud, ¿sí? Durante 14 días y si empiezo con sintomatología, siempre también hay dos opciones. Si soy contacto de un caso positivo y comienzo con síntomas, automáticamente soy un caso positivo por asociación epidemiológica. Si de cualquier forma opto por acudir a un servicio de salud porque pertenezco a un grupo de mayor riesgo o de mayor vulnerabilidad para un caso o un cuadro grave, entonces probablemente ahí me tomen la decisión el profesional o la profesional de la salud, de la medicina, en tomar una muestra y dar un resultado positivo. De cualquier forma, también los lineamientos internacionales nos dicen que en caso de ser un contacto de un caso positivo y tener una muestra negativa, de cualquier forma, lo ideal es cumplir con el periodo de aislamiento de los 10 o 14 días que están establecidos. Entonces, lo ideal es la vigilancia de nuestros síntomas, la vigilancia del síndrome y en caso de presentar alguna sintomatología, entonces sería el momento ideal de una prueba contra el virus SARS-CoV-2. Como intención de buscar a mis hijos, si ya estuve expuesta al virus, ¿tiene alguna actividad en particular o solamente invertimos dinero en algo que no? La prueba serológica, por ejemplo, es la que se hizo a través del Instituto Nacional de Salud Pública para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Para lo que nos sirvió es para saber que se estima un total de 30 y tantos millones de personas en México que tuvieron contacto con el virus, ¿sí? Sin embargo, aún no se conoce con certeza si los anticuerpos que se genera de la infección natural, los neutralizantes, cuánto tiempo dura. Por lo tanto, si yo tengo un resultado positivo a la IgG,
que es la que queda después de la infección natural, de cualquier forma no es una garantía de que yo tenga anticuerpos neutralizantes y por ende una protección duradera. Hay que recordar que aunque la infección natural sí, como toda infección natural, puede darnos alguna inmunidad temporal, no todos los virus son como el de varicela, que te da inmunidad muy prolongada. Entonces, lo mejor es no confiarse sobre todo de esos resultados, de esas pruebas serológicas. Lo único que nos van a decir es si ya tuviste contacto con el virus SARS-CoV-2. Por favor. Bueno, buenas noches, muy buenas noches a todos. Primero que nada quisiera agradecerle, pues igual al Eterno y a la vida, que el doctor Hugo López-Gatell se encuentra bien, usted también, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran bien. Creo que es algo que nos pegó a muchísimos, su estado de salud, enterarnos de esa noticia, pero escucharlo nuevamente en un video así es bastante maravilloso, aunque sea de manera virtual. Por otro lado, gracias. Por otro lado, quisiera también, junto con todo este tema epidemiológico y el avance que pueda tener el sector salud, tomar en cuenta que estoy en estos momentos, después de una larga lucha, para poder entrar aquí y poder expresarles varios planteamientos, gracias a mucha gente que me ha apoyado, y no quiero pasar este momento sin que se los pueda agradecer a todos y cada uno de los que me han apoyado en mi canal. Yo me llamo Miguel Ángel, del canal Miki Noticias de YouTube, y pues no estaría yo aquí sin toda la gente que también me apoya. Esto lo menciono porque los avances que se han podido tener en el aspecto de salud y en el aspecto de las estrategias que puedan manejar todos ustedes, los cuales también les agradezco muchísimo su trabajo, son gracias, todos los avances que se puedan tener son gracias a toda la gente que pueda también responder de una manera coordinada para que se puedan solucionar todos estos problemas causados por el coronavirus. De alguna manera mi tema va relacionado a esto, la infodemia. La infodemia nos ha pegado muchísimo, y lo que quisiera yo pedirles o preguntarles, plantearles es si pudieran hacer algún tipo de estadística o gráfica, ya después de todo este tiempo que hemos luchado también por medio de redes sociales, para poder plantear una buena información que ustedes nos han compartido y que se pueda expandir de una manera correcta y fehaciente, luchando también contra la infodemia. Quisiera ver si se pudiera hacer algún tipo de estadística, algún tipo de gráfica, algún tipo de conteo, algo que pudiéramos tener con respecto al daño que ha hecho la infodemia, perdón. La infodemia, el día, por ejemplo, de ayer, la noche de ayer, de la misma manera también aclaró un buen punto el doctor Hugo López-Gatell con respecto a cierta información que había corrido. Entonces quisiera ver si pudiéramos trabajar en un aspecto en el que pudiéramos luchar contra esta infodemia, pudiendo calcular hasta dónde puede afectar en los avances, en este caso de salud, una mala publicación o una fake news. Si bien sabemos que afecta bastante, no sabemos qué tanto afecte. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, empezó el doctor Hugo López-Gatell a explicarnos, todos estábamos pendientes, seguimos pendientes de todo lo que comenta, pero desgraciadamente cuando empezó la infodemia, empezaron las fake news, comenzaron a ver de alguna manera cierto retroceso. Yo creo que después de un gran año de todo este proceso, podríamos tener cierto cálculo de estos avances o retrocesos que pudiera tener esta infodemia. No sé, de alguna manera que pudieran también darnos una relación diaria de lo que ustedes pudieran captar en redes sociales con respecto a los malos mensajes o los mensajes también de alguna manera que demeritan su trabajo, en este caso, y desgraciadamente hablando de mensajes políticos, mensajes partidistas, que ya no son simplemente infodemias, sino que tratan precisamente de atrasar todo este trabajo de salud
y desgraciadamente si había, no sé, vamos a ponerle una cantidad de unas 100 personas que quisieran, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, quisieran vacunarse con la vacuna de Sputnik y escucharan algún mal mensaje o se compartiera un mal mensaje o si pudieran ver el alcance que tiene una fake news o un mal mensaje, a lo mejor ahora se van a querer vacunar, no sé, unas 90, 50, 60, algo así. Entonces, que pudiéramos ver o que ustedes pudieran ayudarnos a ver de qué manera trabajar este tema con algún tipo de medida para saber, bueno, este año hemos tenido un retroceso, a lo mejor quisiera imaginarme, un retroceso en el avance de la lucha de salud contra el coronavirus, de no sé, un tanto por ciento, se compartieron tantas imágenes el día de hoy, etcétera, etcétera. Quisiera saber si se podía realizar algo así y que pudiéramos trabajar en eso. También, por otro lado, quisiera, por ejemplo, ver, mientras analizamos todo lo más que se ha podido compartir en redes sociales a través del mundo desde que empezó la enfermedad ahí en Wuhan, en China, y se empezó a desarrollar a través del mundo, pudimos ver mediante redes sociales cómo se comportaba este virus. Ahora ya a este alcance pudimos ver cómo también muchos países a nivel mundial, si no es que creo que casi todos, después de cierto planteamiento, después de hacer cierto cálculo en la pandemia, vieron la posibilidad de reactivar las actividades económicas y las demás actividades sociales. Desgraciadamente eso pudo generar a nivel mundial, no nada más aquí en México, a nivel mundial cierto elevamiento de contagios y de fallecimientos hasta un grado que casi, bueno, en algunos países ya se había desbordado desgraciadamente el sistema de salud, en otros casi se desborda. Aquí afortunadamente, y vuelvo nuevamente a agradecerles a ustedes y a toda la gente que ha podido llevar a cabo estas medidas para que la pandemia se mitigue y haya hecho caso para que no se enfermen y no contagien, no contagiar y no contagiarse. Bueno, los países aperturaron sus actividades económicas y hubo un elevamiento de contagios. No sé si ya hayan tenido, no solamente en el caso de México, pero bueno, aquí que estamos platicando en este tema, no sé si ya hayan tenido un cálculo de más o menos cuántas personas iban a poder contagiarse y haber frenado hasta ese momento este contagio otra vez y regresado a cerrar actividades económicas. No sé si tenían ya evaluado esa cantidad o si aquí a esto va mi tema. Si pudiéramos o si pudieran darnos cierto cálculo también de cuántas personas, si por ejemplo ahorita que también se demandan muchas aperturas de actividades económicas y actividades que quieren que se consideren esenciales también, si ahorita se hace esta apertura de actividades, ¿cuántas personas podrían, o sea, las que no se han contagiado, las que no tenemos en el mapa, cuántas personas podrían contagiarse o desgraciadamente fallecer? Si pudiéramos tener ese cálculo más o menos, tenemos el cálculo de contagios, fallecimientos, posibles casos positivos, pero los casos que todavía no vemos, si por ejemplo ahorita se reaperturaran las actividades económicas, ¿cuánta cantidad de población estaría en riesgo? Obviamente todos quedarían como contagios, pero lo que nos preocupa a todos desgraciadamente pues es este tema de la mortalidad. ¿Cuántos decesos tendríamos? No sé si tengan si podamos tener algún conteo de cuántas personas tienen comorbilidades y estarían en riesgo de fallecer. Yo me imagino que a partir de estos puntos y de estos momentos, el reactivar actividades económicas no sería tan fácil como anteriormente se había hecho, que se relajaron las medidas y ¡pum!, los contagios fueron para arriba. También se atravesó diciembre, pero es algo que creo que tendríamos que tomar en cuenta y nos ayudaría muchísimo, y pues también para luchar contra esta fake news. Muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias. Creo que los análisis que se han hecho por parte de CONACYT y los modelajes que se tienen son los números que nos sirven para saber cómo es que la estrategia de la Jornada Nacional de Sana Distancia fue la que permitió
que se aplanara la curva y que no se presentaran una curva epidémica similar a las de la primera ola en, por ejemplo, países europeos. Sobre la infodemia, el doctor López-Gatell, si nos puede comentar. Muchas gracias. Solo muy brevemente, gracias Miguel por su comentario tan prolijo sobre la situación tanto epidemiológica como de información. Este fenómeno de infodemia, solo baste decir por ahora que efectivamente ha sido identificado por los organismos internacionales de salud como la Organización Panamericana y la Mundial de la Salud. Otros organismos internacionales y también centros académicos han descrito este comportamiento social en donde diversos grupos de población deliberadamente siembran noticias falsas o distorsionan la información verídica. No nos corresponde a nosotros en la materia técnica de salud estar haciendo estos monitoreos o estas estadísticas, aunque nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria también hace un monitoreo de medios, básicamente para extraer información útil para las decisiones de salud. Sin embargo, el maestro Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radio Difusión de México, tiene un servicio, tiene un mecanismo para monitorear, rastrear, comentar y desmentir las falsas noticias. www.infodemia.mx. Infodemia.mx. Esta es la dirección de internet en donde se presenta estos informes sobre el estado que guarda la desinformación provocada por distintos grupos sociales o grupos políticos o distintas entidades, a veces anónimas, a veces conocibles. Agradecemos públicamente al maestro Genaro Villamil. Ya en una ocasión tuvimos el privilegio de que nos acompañara precisamente en la conferencia vespertina para comentar sobre esto y simplemente invitamos también a los medios de comunicación a que estén informados sobre la información verídica, legítima, formal, que procede de fuentes documentadas para evitar ser presas de desinformación. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cortés. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Arturo. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de Pie de Página. Tenemos reportes de que en Jalisco ya se reportaron 4 casos de una variante del virus de Sudamérica, proveniente de Sudamérica. Entonces, queríamos saber si tiene algún comentario al respecto. Y pues preguntar un poco por el semáforo, ¿no? En la Ciudad de México hay tráfico, hay librerías abiertas que definitivamente no son actividades esenciales, papelerías, tintorerías, un montón de servicios. Uno entiende la urgencia económica, ¿no? Y es algo que no se puede echar de lado, pero saber si tal vez haya alguna otra manera de adecuar medidas preventivas, ¿no? O si sigue siendo válida la que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, Arturo. Sobre los casos de diferentes linajes o variantes, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico solicitó formalmente esas muestras para poder hacer el análisis y definir si ciertamente se tratan de casos de estas diferentes variantes o linajes. Sobre el semáforo, definitivamente el semáforo de riesgo epidémico es una herramienta que nos sirve a todos y todas para tomar decisiones personales y tomar decisiones colectivas. Las decisiones colectivas que les corresponde, dadas sus atribuciones, a la autoridad sanitaria local, que son la gobernadora de Sonora, los gobernadores de los otros 30 estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para encontrar el mejor de los equilibrios entre el cuidado de la salud pública y el cuidado de la economía. Como persona, a mí me corresponde tomar la decisión
de quedarme en casa y salir únicamente a las actividades estrictamente necesarias, como puede ser la compra de alimentos, la compra de medicamentos, si es que no tengo yo los propios medios para solicitarlo a distancia, por teléfono, por alguna aplicación específica. Y también, así como de forma colectiva, la jefa de gobierno y las personas titulares de los gobiernos estatales definen qué actividades abrir y qué actividades limitar, con qué limitación, etcétera, también corresponde a la persona ver si el lugar en el que tengo que acudir a una actividad ya está lo suficientemente ocupada, no generar más tráfico ahí. Y también personalmente a las personas dueñas de los establecimientos, respetar lo que defina la autoridad sanitaria local, ventilar los lugares, respetar el aforo y exigir el uso del cubreboca en el espacio cerrado para mitigar en lo posible la probabilidad de que haya algunos contagios en estos lugares. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ricardo Cortés, por conducir la sesión informativa. Hoy fue día de semáforo, hoy actualizamos el semáforo. Pedimos a todas las personas que estén atentas a cuáles fueron los cambios de la calificación del semáforo en su entidad. Respetuosamente solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados y de la Ciudad de México tengan a bien, en el uso de sus atribuciones, establecer las medidas administrativas necesarias para que ese semáforo tenga vigencia en cambios en las modalidades de restricción de la movilidad necesarios para reducir los contagios. Y como ya señaló el doctor Ricardo Cortés, a la población apegarse a estos lineamientos que se dispongan a nivel local para lograr que se mitigue la epidemia. Sigue la vacunación, seguimos en la etapa de vacunar personal de salud. En la siguiente semana estaremos todavía vacunando las segundas dosis, poniendo las segundas dosis al personal de salud de primera línea. Continuaremos en el fin de semana con la vacunación al personal educativo de Campeche y no tenemos por el momento planeado recibir paquetes de vacunación de vacunas. La próxima semana estaremos en espera, como lo señaló el presidente en su video, de la respuesta por parte de Pfizer y trabajando por concretar los convenios, los acuerdos, los contratos de la vacuna Sputnik V y también este posible nuevo embarque especial que vendría de Serum Institute de la India con la vacuna de AstraZeneca. Se trata de la misma vacuna AstraZeneca con el mismo autorización de uso de emergencia que ya fue conferida, solo que en este caso particular comercializada a México a través del Instituto Serológico de la India, empresa global muy poderosa, precalificada por la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años y con vigencia hasta el momento. Aquí termina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias al doctor Cortés, gracias a ustedes, comunicadoras en la audiencia, y también a todos los que nos ven y escuchan. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias.